¿Qué tal, amigos? Un gusto reencontrarnos a través de la magia de la tecnología, nuevamente en Navegantes del Pasado, en este caso para entregarles nuestro segundo programa. Queremos agradecer las muestras de interés, los comentarios que nos han hecho llegar a propósito de nuestro primer programa el miércoles pasado. Les recordamos en nuestro teléfono de contacto 095 140697. 095 140 697. Allí usted puede dejarnos su comentario, su crítica, su corrección, si encontró algún dato, algún hecho que haya caído en el error, alguna imagen, alguna fotografía vieja que usted quiera compartir. Bueno, todo eso con mucho gusto lo vamos a estar recibiendo y atesorando, porque hemos dicho que en este viaje imaginario por la memoria de la ciudad, imagínese que es una construcción colectiva. Cuanto más personas se integren, volcando su recuerdo, volcando el relato que pudo haber recibido de algún antepasado, bueno, todo eso suma a esta memoria colectiva que queremos reconstruir. Así que estamos atentos a aquel comentario, aquel apunte que usted quiera efectuarnos. En el día de hoy vamos a estar hablando de una de las barriadas más populosas de nuestra ciudad, que en su momento constituyó el área geográfica de mayor explosión en el país. Las miradas de los demógrafos y de los expertos en población habían estado apuntando hacia esta barriada, que tenía un crecimiento bastante más elevado que la media del país, y que quizás muchos pedrenses ignoren cuál es el origen de esta barriada, quién es el fundador de este barrio, ¿verdad? Y un barrio que inclusive nace y surge con otro nombre. Nos estamos refiriendo al barrio Pueblo Nuevo, esa barriada ubicada al oeste y suroeste de nuestra ciudad, que nace, diríamos, tomando como punto de referencia la vía férrea, la calle Espínola, bueno, hacia el oeste. Originalmente se extendía hasta la calle Municipio, hasta allí más o menos andaban los fraccionamientos en el siglo XIX, calle que hoy Municipio la seguimos denominando Municipio, pero sabemos que su nombre hace muchos años es Luis Valleverri. Y bueno, esta barriada ha continuado creciendo más allá aún de este límite de la calle Municipio, ha seguido creciendo hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, ¿verdad? Constituyéndose hoy, en la actualidad, el segundo barrio más grande, más importante de nuestra ciudad. Pero quizás muchos ignoran dónde se originó esta barriada de Pueblo Nuevo, que nació con un nombre que va a ser muy sugestivo
y que va a demostrar o a desnudar o a evidenciar cómo se percibía la Villa de las Piedras, porque en aquellos tiempos todavía éramos villa. Recuerden que pasamos a ser ciudad a partir del 15 de mayo de 1925. Todo lo que sea antes de esa fecha, sobre fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era la Villa de las Piedras. Bueno, este barrio surge con el nombre de El Recreo de las Piedras. Un nombre que ya está de por sí marcando toda una percepción, toda una visión de lo que era la villa y de lo que se pretendía con este nuevo fraccionamiento. Repito, El Recreo de las Piedras. Y le voy a decir más, se ofrecía como zona veraniega. Los avisos de época hablaban de una zona veraniega, ¿verdad? Allí habían remates de terrenos en solares para una zona en el que, entre otras cosas, usted podía recrearse, pintoresco recreo, le llamaban. Estoy leyendo las publicaciones de la época, gran fiesta campestre, así que bueno, vean ustedes cómo surgió. Y cuando les diga a ustedes quién fue el que dio el puntapié inicial al remate de estos terrenos, que posteriormente se conformaría una extensión, un crecimiento de la ciudad, por eso después el nombre Pueblo Nuevo, porque claro, es un crecimiento demográfico importante, una extensión de la ciudad hacia el oeste, como habíamos dicho. Pocos saben que el fundador de este barrio fue nada más y nada menos que Francisco Piria. Nosotros asociamos a Piria habitualmente, ese empresario, ese visionario, alquimista, lo asociamos obviamente con Piriápolis, con edificios emblemáticos, misteriosos, cargados de simbolismo, de esoterismo, escritor también, porque Francisco Piria nos ha dejado un libro que lo llamó con un título que después no es lo que el lector espera, El socialismo triunfante. Se llamó el libro que escribió Francisco Piria, una especie de utopía de este hombre, de este visionario. Pero cuando usted después lee el contenido, comprende que el socialismo del que hablaba Piria no es el socialismo político marxista o socialdemócrata que circula y que profesa la gente en muchas partes del mundo. Es un nombre que él utiliza, pero le da otra carga conceptual, otro contenido. Bueno, Francisco Piria empezó su carrera en Las Piedras. Esto sí que pocos de repente tenían este dato, ¿no? Con solo 27 años. Ya venía de algún revés empresarial, porque fue un hombre que se cayó muchas veces, ¿no? Sería muy lindo un día ocuparnos de la vida de Piria, porque es un ejemplo de vida, ¿no? Un hombre que se cayó muchas veces, le fracasaron los negocios muchas veces, pero siempre se levantó con nuevas fuerzas para empezar de nuevo. Bueno, este hombre, Francisco Piria, con apenas 27 años, adquirió esta zona que decíamos nosotros se ubica al oeste de la vía férrea. Estamos hablando en la década de 1870, y fue un pionero
en este rubro inmobiliario de comprar tierras, fraccionarlas y venderlas en cuotas muy pequeñas, muy pequeñas. Y esto, ¿dónde empezó? En la ciudad de Las Piedras, en el que ahora conocemos como barrio Pueblo Nuevo, y que Piria lo vendió, lo ofreció como el Recreo de Las Piedras. Mire, el 5 de agosto de 1882, un periodista político, diplomático, Daniel Muñoz, pero que escribía con el seudónimo de Sansón Carrasco, publicó un artículo titulado Francisco Piria, martillero popular. Y él mismo testificaba, este periodista, que daba cuenta del nacimiento de una populosa barriada de nuestra ciudad. Dice Sansón Carrasco que con una expresión un poco ambigua, Muñoz decía que Las Piedras era un pueblo que no tenía límites, no precisando si se refería al esperanzador futuro que él intuía para nuestra ciudad, una ciudad que continuaría creciendo, y vaya si lo hizo. Estamos hablando de que en aquellos años la villa de Las Piedras andaba promedialmente los 5.000 habitantes, donde gran parte de su población era rural, ¿verdad? Rodeado de granjas y de chacras. Esa era la población promedio que tenía la villa de Las Piedras a fin del siglo XIX. Bueno, y si usted quiere una fecha, porque vio que decíamos en nuestro programa anterior que a veces esto de encontrar una fecha, un acta fundacional, es bastante complicado. Quizás podemos decir que al barrio Pueblo Nuevo le podemos poner una fecha de fundación bastante exacta, porque este famoso remate de prueba, o primer remate, que ahora después les voy a leer cómo lo propagandeaba Piria mismo, ¿no? Con frases que no tienen ningún desperdicio. Bueno, este primer remate de arranque se realizó un domingo, el domingo 2 de agosto del año 1874, con una gran fiesta campestre. Así fue el origen del barrio Pueblo Nuevo, con un remate hecho por el empresario Francisco, el joven empresario, 27 años, Francisco Piria, un domingo 2 de agosto de 1874, con una gran fiesta campestre que incluía, y el propio Piria lo ofrecía, asado con cuero, carreras de sortijas, ricos vinos, habanos, la mejor banda de música y fuegos artificiales. Mire, era una fiesta, ¿no? O sea, usted no iba a un remate, iba a un espectáculo, ¿no? Así que, como ven ustedes, a todo bombo, ¿no? Déjeme decirle que el pasaje del ferrocarril era gratuito, ¿no? Piria lo que le interesaba era que la gente de Montevideo pudiese trasladarse hasta acá y bueno, y a querenciarse, a sentarse por esta zona. Dice Sansón Carrasco, periodista que ya habíamos mencionado, convencido al fin Piria de que su marchantazgo no entendía mucho de planos, resolvió hacer las ventas sobre el mismo terreno, y entonces organizó esas fiestas en que los concurrentes gozaban de tren gratis, gratuitas diversiones y sabrosos asados con cuero, que nada le costaban. Los vagones se atestaban de gente, las murgas hacían oír en el trayecto sus destemplados acordes, además poético, ¿no? La locomotora
silbaba cruzando los campos y en medio de la algazara de los viajeros llegaba el convoy a la estación de Las Piedras, frente a la cual está situado el recreo trazado por Piria. Se refiere al oeste de la vía férrea desde Espínola hasta Torres. Eso es lo que ya más o menos nosotros habíamos explicado. Dice que eran calles con vistosas alamedas, con plazas adornadas con fuentes y estatuas. Así había preparado Piria el ambiente para su primer gran remate de prueba, que como dijimos se realizó el 2 de agosto de 1874. Con respecto a esto de las estatuas, si nos da el tiempo le vamos a contar un tremendo problema, pero tremendo problema que duró un par de décadas a raíz de una estatua que Piria colocó en aquellos tiempos, cuando estaba rematando los terrenos que iban a ser el barrio Pueblo Nuevo, una estatua de Garibaldi. Se armó un problema que atrajo la atención hasta de las autoridades nacionales, ¿no? Lo cierto es que todo lo que Piria prometió lo cumplió. Miren cómo el propio Piria se refería a este remate. En el recreo de Las Piedras, la verdad triunfante, ni bombo ni farsa. Importante venta de solares en el pintoresco recreo el domingo 2 de agosto. Todo lo que se promete se cumple, todo se ha cumplido al pie de la letra. Hemos colocado en el recreo el agua corriente, colocamos árboles en las calles, se ve que aquello era un páramo, ¿no? Colocamos la estatua de Garibaldi, preste atención, porque esto va a traer grandes problemas. Colocamos la nomenclatura de las calles. Algunas calles son todavía una reminiscencia. Tenemos algunas calles de Pueblo Nuevo que mantienen aquel nomenclator liberal y masónico, porque la figura de Garibaldi obviamente estaba asociada a esos conceptos, a esa ideología, y se va a dar de frente contra la Iglesia. Que es por ahí que viene el problema con la estatua de Garibaldi. Y hay algunas calles que todavía mantienen ese nomenclator de la época de Piria, Mazzini, Danton, ¿verdad? Revolucionarios europeos con una impronta nacionalista, liberal, democrática. Algunas calles quedan todavía en Pueblo Nuevo que responden a aquellos tiempos. Sigue diciendo Piria, colocamos la plaza y construimos veredas en las calles. Qué envidia, ¿no? Hoy en día, ¿no? Una ciudad sin veredas, ¿no? Las Piedras, una ciudad que sin veredas, con veredas completamente destruidas. Bueno, Piria en aquellos años había puesto ya las veredas porque estaba pensando en ese recreo. Todo se ha hecho, nada falta, colocamos bancos de hierro. Escuche bien, esto parece hoy una fantasía. Si hay algún comprador de solares que no esté conforme, se le devuelve el dinero. O sea, Piria estaba completamente comprometido con lo que ofrecía, al punto que si alguno no estaba conforme, se le devolvía el dinero. Escuche, porque con el devenir de los años, los que vivimos en Las Piedras, nos parece sorprendente los adjetivos calificativos de Piria para este recreo de Las Piedras, para el barrio de Pueblo Nuevo. Lo llamaba el paraíso terrenal, el chiche de la República. Pero miren, tengo alguna cosa más que estoy buscando del periódico El Siglo de aquellos años. Dice así, miren lo que decía Piria, para entusiasmar a la gente, para moverla y que se atreviera a invertir en un lugar que claramente estaba vacío, ¿no?
hablando de la Villa de las Piedras, hay comercios, médicos, 5.000 habitantes. Acaba de construirse un nuevo circo de carreras nacionales a 2 cuadras del pueblo. Allí se goza de salud y sobra. Solo los doctores en medicina se mueren de hambre. Solo los doctores en medicina se mueren de hambre. Era un paraíso Las Piedras, ¿no? En Las Piedras nadie muere antes de los 100 años. Fíjese usted, ¿no? Estamos todavía para arañar ese objetivo. Bueno, ya Piria decía que en Las Piedras nadie se moría antes de los 100 años. Los bancos pagan un interés insignificante. Con lo que economizan cigarrillos se puede salir de pobre de la noche a la mañana. Esos eran los eslóganes de Piria con los cuales él convencía a la gente. Rothschild, el famoso banquero, ¿no? Famoso por aquellos que hablan de los Illuminati y del gobierno mundial, siempre lo asocian con este banquero Rothschild. Dice que hizo su fortuna, decía Piria, con un alfiler de cobre que encontró en la calle. Bueno, no reparaba en argumentos para convencer a la gente que debía invertir, que debía comprar y que debía trasladarse a este recreo de Las Piedras, bueno, hoy convertido en el barrio Pueblo Nuevo. Ahora usted quiere saber cuánto pagaba, a cuánto se vendía el solar. Dice así, otro aviso de la época: el Sánchez del Pueblo, sitio veraniego importante, hablando del Pueblo Nuevo. Hay 2 solares distantes a 2 cuadras de la estación, en la más importante situación del pueblo. No nos olvidemos que la estación del ferrocarril era la columna vertebral de la ciudad, ¿verdad? Desde el año 1869, cuando se inaugura el tramo de Bellavista a Estación Piedras, hoy Lorenzo Carnelli a Las Piedras, la estación se había convertido en el centro de gravedad que nos vinculaba directamente con la capital, ¿no? Bueno, los terrenos, estos terrenos que habían quedado un poquito para atrás, ya como para sacárselos de encima, dice Piria, los regalamos a 2 reales la vara. Bueno, recordamos que la vara es un poco menos de 1 metro, ¿verdad? Son 89, 90 centímetros aproximadamente. Bueno, 2 reales el metro. Pagadero a 40 meses de plazo, mire qué generoso. En el mismo pueblo, 4 solares a 0,30 la vara, 0,30 centésimos, ¿verdad? A 60 meses de plazo. Así fue un poco como nació la Villa de Las Piedras, cómo se extendió la villa a través de este barrio llamado El Recreo y hoy llamado Barrio Pueblo Nuevo. Finalmente Piria va a terminar formando una empresa a la que la llamó La Industrial. Y no solamente que esta idea que obviamente surgió en Las Piedras, obviamente que Las Piedras está ligado a Piria porque fue, repito, el arranque de Piria como empresario, como rematador, como martillero, como le decía Sansón Carrasco, empezó en Las Piedras, ¿verdad? Pero también esto mismo lo hizo en otros lugares de nuestro departamento, al punto que casi que podríamos decir que fue el fundador de la localidad de Joaquín Suárez, ya que esta misma idea, este mismo lote, lo hizo en otros lugares del departamento, ¿verdad? Por ejemplo, en la localidad de Joaquín Suárez, también llevó esta idea a la localidad de Pando, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí un aviso de aquella época. Vamos a ver después si combinamos con Mario
que podamos adjuntar algunas fotos a nuestra intervención oral. La Industrial ponía pueblos, Recreo de las Piedras, Joaquín Suárez, como aquellos logros que esta empresa había alcanzado. Dice, en total son 14 centros importantes de población, esto sin contar los pequeños amanzanamientos y subdivisiones. Esto lo había conseguido Piria con esa empresa, La Industrial. Dice, en total pasan los 10.000 el número de personas que nos han comprado terrenos. Y no hay una sola que haya tenido la más mínima queja. Todos están tranquilos, satisfechos y contentos. Y esto es debido a que todos los terrenos que nosotros vendemos están perfectamente amojonados, solar por solar, mensurados con toda prolijidad. Y como estos terrenos son nuestros, no compramos si los títulos no son de primer orden. Luego vendemos con títulos intachables número 1. A los señores compradores que no nos pueden pagar con puntualidad, le esperamos, no apuramos a nadie. Y no hay un solo ejemplo de que hayamos anulado una sola venta a los muchos cientos de compradores morosos, de esos que se quedan los meses y años rezagados. Esto es lo que constituye el crédito de La Industrial. Bueno, otra época, ¿no? Otros patrones culturales, otra visión de las cosas, pero vaya que hay mucho para sacar, mucho para aprender. El tiempo se nos ha corrido. Le prometemos que en nuestro programa número 3 le vamos a contar toda la historia de la estatua de Garibaldi, de la estatua que puso Piria, que después por la presión del cura de la parroquia esa estatua es quitada. Después viene una movida de Montevideo, vinculada lógicamente, como les decía, a la masonería. Tenemos adelante de nuestros ojos un periódico, La Antorcha, periódico democrático, órgano del libre pensamiento, que con fecha 15 de octubre de 1900 cuenta toda la movida que se hizo en la ciudad de Las Piedras, Villa de Las Piedras, para restaurar la estatua de Garibaldi colocada allí por Piria y quitada bajo la presión de la iglesia. Quienes hicieron uso de la palabra, figuras muy conocidas de nuestra historia. Bueno, y después en el año 1904 nuevamente esa estatua de Garibaldi va a ser derribada. Tenemos la identidad de quién fue ese simpatizante en aquellos años de Aparicio Saravia y que enganchó la estatua, la enlazó y con su caballo la derribó. Sabemos dónde estaba, le vamos a contar en qué esquina estaba esa famosa y problemática estatua de Garibaldi, pero se nos fue el tiempo. Eso queda ya como promesa para el programa número 3. Es un gusto compartir estos recuerdos en este viaje por la memoria de la ciudad. Hoy hicimos puerto, anclamos en el nacimiento del barrio Pueblo Nuevo. Recuerden nuestro teléfono de contacto 095-140-697. Será hasta el próximo miércoles.